Yo no nací para el odio. No nací para la venganza. Tampoco para la rabia que me consume el alma cada vez que cierro los ojos y escucho, una vez más, el llanto de mi hija, esa noche. Aquella noche que lo cambió todo. Aquella noche donde el infierno entró por la puerta de mi casa, con la cara de un hombre al que yo amaba. Me llamo Doña Emilia, y aunque ya estoy vieja, hay cosas que nunca se olvidan. Hay heridas que no cicatrizan con el tiempo. Hay traiciones que gritan tan fuerte que ni la muerte podrá silenciarlas. Mi esposo, Ramón, era un hombre duro, de esos que no muestran emociones. Trabajaba en el campo, sudaba la frente como pocos, y cuando llegaba a casa, apenas decía una palabra. Nunca fue cariñoso. Pero en mi ingenuidad, pensé que así eran los hombres. Pensé que era su forma de querer. Hence, tantas cosas, y en medio de esa dureza, mi hija Lucerito, mi pedacito de cielo, mi única luz en este mundo gris, era lo que me mantenía viva. Su risa, su inocencia, su forma de mirarme con esos ojitos de esperanza, todo en ella me recordaba que la vida aún valía la pena. Tenía apenas 12 años cuando todo comenzó a cambiar. Cuando el rostro de Ramón se volvió más sombrío. Cuando sus salidas por la noche se hicieron más frecuentes. Cuando llegaba con dinero en el bolsillo. Y no decía de dónde venía. Ramón, ¿de dónde sacaste eso? Le pregunté una noche, cuando vi un fajo de billetes en la mesa. No preguntes lo que no te importa, Emilia, me respondió sin siquiera mirarme a los ojos. Yo sentí un escalofrío. Pero me quedé callada. Como tantas veces. Como me enseñaron. De niña, que la mujer buena es la que no incomoda, la que no se mete, la que obedece. Pero aquella noche, algo en el aire era distinto. Lucerito no había cenado. Se había encerrado en su cuarto desde temprano. Cuando fui a verla, la encontré abrazada a su osito de peluche, con los ojos abiertos como platos, temblando. Mamá, no dejes que él me lleve otra vez, me dijo en un susurro que me congeló la sangre. ¿Llevarte a dónde, hija? ¿De qué hablas? Pregunté, agachándome junto a su cama. Ella solo negó con la cabeza, y se tapó con la cobija. Quise abrazarla, quise insistir, pero en ese momento Ramón entró a la casa, y el miedo en los ojos de mi hija se volvió pánico. Nunca olvidaré esa mirada. Esa fue la primera noche en que lo sospeché. La primera grieta en la pared que Ramón construyó a mi alrededor. Pasaron semanas. Yo intentaba vigilarlo, espiar sus conversaciones, pero él era astuto. Nunca dejaba pistas. Hasta que un día, encontré un papel arrugado en su camisa. Un nombre, una dirección. Y una cantidad de dinero escrita al costado, $25,000 En letras grandes, como una marca de sangre, me temblaban las manos cuando leí ese papel. Algo dentro de mí me decía que eso no era un negocio cualquiera. Que Ramón estaba metido en algo sucio. Pero no quería pensarlo imposible. No quería aceptar que lo peor podía ser verdad. Esa misma semana, llegó a casa un hombre que yo nunca había visto. De traje, con gafas oscuras, el pelo engominado. No saludó. Solo le dio a Ramón un sobre y una mirada cómplice. Luego, antes de irse, echó una mirada larga a mi hija, que jugaba sentada en el patio, sola, cantando bajito. Ella es perfecta. Como prometiste, dijo el hombre. Todo saldrá como acordamos. Respondió Ramón. Mi corazón se rompió en 1000 pedazos. Corrí a mi hija, la abracé, la llevé a su cuarto y le dije que no hablara con extraños. Ella solo asintió, pero en sus ojos vi un terror que no era nuevo. Era un miedo antiguo. Un miedo que ya habitaba su alma, y que yo, su madre, no supe ver antes. Esa noche, cuando Ramón dormía, busqué entre sus cosas. En una caixa escondida. En la parte alta del ropero, encontré lo que me destruyó por dentro. Fotos de mi hija, dormida, de noche, fotos que él había tirado sin vergüenza. Hombres y mensajes escritas a mano. Telefones. Precos. Mi esposo estaba vendiendo a nuestra hija y yo lo había permitido sin saber. Yo, que parí con dolor a esa niña, que velé cada fiebre, cada pesadilla, estaba durmiendo en cuanto él negociaba su inocencia como si fuera ganado. Caí de rodillas. Vomité. Lloré, grité, mas nadie me escuchó. El mundo siguió girando como si nada. Como si mi nador no importara, y lo peor es que aún no había visto todo. Aún no sabía que él ya lo había hecho antes. Que ya la había entregado. Que el daño ya estaba hecho y yo, solo, tenía un camino, descubrir toda la verdad y salvar a mi hija, antes que fuera tarde otra vez. Amigos y amigas, no se olviden de dejar su like y suscribirse al canal.
Es muy importante para ayudarnos a crecer y traer más historias emocionantes para ustedes. Después de aquella noche en que descubrí las fotos, no volví a dormir igual. Algo en mí se había roto para siempre. Cada vez que veía a Ramón, ya no lo miraba como mi esposo. Lo veía como un lobo con piel de hombre. Lo veía como un monstruo, y yo dormía al lado de él, no sabía cómo actuar. No sabía si debía enfrentarlo de inmediato o fingir para proteger a Lucerito. Lo único que sabía era que mi niña no podía estar sola con él nunca más. Al día siguiente, cuando él salió temprano con la excusa de ir a mercado, aproveché para hablar con mi hija. Mi amor, ¿papá te ha hecho algo? ¿Alguien te ha tocado? ¿Te han llevado a algún lugar raro? Dímelo, por favor. No tengas miedo. Mamá está aquí. Le supliqué, arrodillada frente a ella. Lucerito solo bajó la mirada. Mordiéndose los labios, sus manos temblaban mientras abrazaba su osito. Él dice, que si hablo, me van a llevar lejos de ti, susurró, eso nunca pasará. Yo te juro que nadie te va a separar de mí. Dime la verdad, hija. Por favor, grité, quebrada por dentro. Ella me miró. Tenía lágrimas en los ojos. Pero antes de que pudiera decir más, escuchamos la puerta. Ramón había vuelto. Corrí a la cocina, fingí estar lavando la loza. Lucerito se encerró en su cuarto. Ramón pasó a mi lado sin decir palabra, pero yo sentí su mirada clavada en mi espalda. Como si supiera que algo había cambiado. Esa misma noche, tomé una decisión, escaparía con mi hija, no tenía dinero, ni familia cercana. Pero conocía a una mujer en el pueblo, doña Aurelia, que alguna vez me dijo que si necesitaba ayuda, ella me abriría las puertas. Su esposo había sido un borracho violento, y ella lo dejó cuando aún era joven. Sabía de dolor. Sabía de huida, planeé todo con cuidado. Guardé algo de ropa, un poco de comida, y los papeles de Lucerito. No podía confiar en nadie más. Ni siquiera en la policía. En el pueblo, los rumores decían que Ramón tenía amigos en los de arriba, pero el destino, cruel como siempre, jugó su carta antes que yo. Esa madrugada, mientras empacaba en silencio con la luz apagada, escuché un golpe seco. La puerta del cuarto de Lucerito. Seguido de un grito ahogado, corrí con el alma en la garganta. La puerta estaba cerrada, con llave. Ramón. Abra esta puerta. ¿Qué estás haciendo, desgraciado? Grité como una fiera, desde dentro. La voz de mi hija se rompía. Mamá. Mamá, no dejes que me lleve. Por favor, y luego. Silencio, golpeé la puerta con fuerza. Lloraba. Gritaba. Quería tumbarla con mi cuerpo si fuera necesario. Pero entonces, se abrió. Ramón estaba ahí. Con su camisa abierta, con olor a sudor y cigarro. Y detrás de él, la cama de mi hija. Vacía. ¿Dónde está? ¿Qué hiciste con mi hija, maldito? Tranquila, mujer. Solo la llevé con un amigo que la cuidará mejor que tú. Ya estaba todo arreglado, sentí que moría, le pegué. Con mis manos desnudas. Lui arraigné la cara, le tiré el cabello. Pero él me empujó con una fuerza brutal. Caí al suelo, golpeándome la cabeza contra la pared. No recuerdo cuántas horas pasé inconsciente. Cuando desperté, era de día. La casa estaba vacía. No había rastro de Lucerito. Ni una nota. Ni una señal. El miedo se convirtió en furia. La furia en dolor. Y el dolor, en una sed de justicia que nunca más me abandonó. Fui a la casa de doña Aurelia. Lo conté todo. Me abrazó con fuerza. Eso que te hizo no tiene nombre, Emilia. Pero si tú quieres encontrar a tu hija, vamos a mover cielo y tierra. Ella fue mi ángel. Me dio refugio. Me ayudó a denunciar. Me acompañó a la fiscalía. Prestó dinero para ir a la ciudad y hablar con abogados, pero el sistema no estaba hecho para mujeres como yo. Pobres. Sin estudios. Sin pruebas suficientes. ¿Tiene usted pruebas físicas de que su esposo vendió a la menor? ¿Testigos? ¿Videos? ¿Firmas? Me preguntaban fríamente, mientras yo lloraba ante ellos. Tengo las fotos. El papel con el nombre. El sobre. Repetía, no es suficiente. Podría haber sido plantado. Necesitamos algo más contundente. Era como gritar en una caverna. Cada palabra rebotaba y se perdía. Cada lágrima caía en tierra seca, pero yo no me rendí. Volví a la casa con Aurelia. Buscamos más pistas. Escarbamos entre los papeles de Ramón, que seguía desaparecido. Encontramos recibos. Nombres. Códigos. Uno de ellos llevaba a una dirección en Ciudad Juárez, y ahí comenzó.
Mi verdadero calvario, supe que mi hija había sido llevada a una red de trata. Que Ramón la había entregado a un grupo que operaba con menores. Que no era la primera. Ni sería la última. Lucerito, mi niña, estaba ahora en manos de monstruos, y yo, una abuela rota, sin recursos, con un corazón hecho trizas, juré ante Dios, ante la tierra y ante la memoria de mi madre, no. Descansaré hasta encontrarla. Y cuando la encuentre, haré que cada maldito pague por lo que le hicieron. Ese fue el día en que morí como esposa y renací como madre en guerra. Cuando pisé Ciudad Juárez por primera vez, sentí que no era una ciudad, era un campo de batalla disfrazado de calles. Había pobreza, tráfico, edificios medio derrumbados, miradas perdidas y esquinas silenciosas donde nadie preguntaba nada. El aire olía a polvo, desesperanza y sangre vieja. Yo no conocía a nadie ahí, pero ese era el lugar que aparecía en los papeles que Ramón escondía. Y si había una mínima posibilidad de que mi hija estuviera en esa ciudad, yo iba a buscarla. Hasta debaixo da terra, con lo poco que tenía, me hospedé en un cuarto sucio encima de una ferretería. La cama rechinaba, y cada noche dormía con el cuchillo de cocina debajo de la almohada. Me hice pasar por una señora que buscaba trabajo limpiando casas, pero en realidad, yo observaba, escuchaba, preguntaba. En silencio, en la dirección que aparecía en los papeles, había una fachada sin nombre. Una especie de taller abandonado con portón negro y 2 cámaras de seguridad. Me senté frente a ese lugar durante días. Desde un puesto de tamales, desde la sombra de una palmera reseca, desde el camión estacionado al frente. Lo observaba todo. Quien entraba, quien salía. Una tarde, vi salir a un hombre que me hizo temblar. Era el mismo que había visitado mi casa aquel día. El de las gafas oscuras. Llevaba una bolsa en la mano, y subió a una camioneta blindada. Lo seguí. Caminando, a lo lejos, cruzando avenidas, fingiendo ser una anciana más. Él entró en un hotel caro. Y ahí supe que algo sucio se cocía. Volví esa noche al lugar. El taller estaba cerrado, pero las luces del segundo piso estaban encendidas. Pude ver, desde la esquina, una sombra, pequeña. De una niña. Bill. Largo. Silueta delgada. Me llevé la mano al pecho. Pues correr. Gritar. Tocar el portón. Pero algo me dijo que no podía cometer errores. Tenía que pensar. Fui al día siguiente a la policía local. Les mostré las fotos. Los recibos. Les conté lo que había visto. Y una vez más, me dijeron lo mismo. No podemos intervenir sin orden judicial. ¿Está usted segura de lo que vio? Era mi hija. Las 6. Estoy segura. Señora, con respeto, muchas madres desesperadas creen ver a sus hijas en todas partes. Pero sin pruebas, me desmoroné. Otra vez. Pero esta vez, algo cambió dentro de mí. Me miré en el espejo esa noche y no vi a una mujer débil. Vi a una madre con rabia, con determinación. Y así, comencé a hacer algo que nunca pensé que haría. Seguí a los hombres. Tomé fotos. Grabé conversaciones. Busqué en la basura. Abrí bolsas. Encontré listas, nombres, horarios. Rostros de niñas. Algunas ya no estaban. Otras eran nuevas. Yo era una sombra en la ciudad. Una abuela con un cuaderno y una cámara vieja. Una noche, vi algo que me dejó paralizada. Una furgoneta oscura salió del lugar con varias niñas adentro. Una de ellas tenía un moño rosa en el cabello. El mismo que yo le había regalado a Lucerito en su cumpleaños. Me llevé la mano a la boca para no gritar. La furgoneta dobló por la avenida y desapareció. Yo corrí. Corrí como no corría. Desde que era joven. Pero no la alcancé, volví a la pensión temblando. Mi oncer. Me tiré al suelo. Cried en silencio. Golpeé la pared. Y esa noche, supe que el dolor ya no era suficiente. Tenía que actuar. Tenía que entrar a ese lugar. Pedí ayuda a una periodista que conocí en el mercado. Se llamaba Lourdes, una mujer fuerte, de voz grave, que decía luchar por los que no tenían voz. Yo te creo, doña. Y si usted tiene pruebas, las vamos a hacer explotar. Me dijo con los ojos encendidos. Le mostré todo lo que había reunido. Ella no solo creyó en mí. Se convirtió en mi aliada. Con cámaras ocultas, ella se hizo pasar por compradora. Entró al lugar. Grabó todo. Cuando salió, me abrazó con lágrimas en los ojos. Doña Emilia, ahí adentro tienen a niñas como mercancía. Vi cosas que no puedo ni contar. Pero no vi a su hija. Yo caí de rodillas. Pero tiene que estar. Yo la vi. Puede que la hayan movido.
Tenemos que actuar rápido. Lourdes llevó todo al noticiero local. Publicaron un reportaje. Se armó un escándalo. El lugar fue clausurado. Varios hombres detenidos, pero Lucerito no estaba allí, no estaba. Mi alma se partió en 1000 pedazos. Me culpaba. ¿Y si hubiera actuado antes? ¿Y si hubiera huido con ella en la primera señal? ¿Y sí? Cada noche escribía cartas para ella. Las escondía en mi bolso, esperando algún día dárselas. Cartas que decían: mi niña, yo nunca te abandoné. Yo luché por ti. Yo te busqué en cada esquina. Yo grité tu nombre en silencio. Yo cuidé mi vida por encontrarte. Y en una de esas cartas, una noche, escribí algo distinto: y si no te encuentro, que este mundo sepa lo que pasó. Que sepan que fui madre. Que fui valiente. Que fui la sombra que desnudó a los demonios. Pasaron días. Luego semanas. Luego meses, hasta que un día, llegó una carta sin remitente. En el sobre, solo decía: ella está viva. Pero tienes que elegir, verla o morir. Mi corazón se detuvo. El sobre tenía un número. Y una dirección: Monterrey. Esa noche supe que el horror aún no había terminado. La carta temblaba entre mis manos como si tuviera vida propia. No era papel. Era un disparo en el pecho. Era un fantasma que venía a gritarme que el infierno no había terminado. Que el verdadero tormento apenas comenzaba. Ella está viva. Pero tienes que elegir, verla o morir. Eso decía, nada más, solo una dirección escrita con letras torpes y un número de teléfono que parecía tachado y vuelto a escribir. Yo leí esa carta más de 100 veces esa noche. Y cada vez que lo hacía, sentía que una parte de mí se rompía. Mas Monterrey era lejos. Muy lejos. Y yo no tenía ni para un boleto. Pero el miedo a no hacer nada me impulsó a levantarme del suelo, a tomar aire y a decidir, una vez más, que mi vida ya no me pertenecía. Mi vida era de Lucerito, y yo no iba a detenerme. No mientras ella respirara. Me despedí de Lourdes con un abrazo largo. Me prometió que seguiría buscando desde Ciudad Juárez, que movería contactos, que no dejaría que el caso muriera. Y yo, con una mochila al hombro, un poco de ropa y las cartas para mi hija, partí en un autobús rumbo a Monterrey. Fueron más de 18 horas de viaje. El asiento era duro, los baños sucios, los paisajes pasaban como un suspiro. Pero dentro de mí, solo había una imagen: los ojitos de Lucerito. Yo la imaginaba viva. No sabía dónde, ni cómo, ni en qué condiciones. Pero la imaginaba viva. Era eso o morirme yo. Llegué a Monterrey de noche. La ciudad me pareció un monstruo dormido. Rascacielos, luces, avenidas interminables. Me sentí aún más pequeña de lo que ya era. Una anciana con el alma rota, caminando con paso lento entre autos que no se detenían ni para respirar. Fui a la dirección escrita en la carta. Era un barrio industrial. Calles solitarias. Paredes llenas de grafitis. Angalpan abandonado, sen. Ventanas, con una puerta metálica oxidada. Toqué, nada, toqué otra vez. Unos segundos después, se abrió una rendija en la puerta. Una voz grave me preguntó: ¿Emilia Rodríguez? Sí. Soy yo. Vengo por mi hija, entra. Pero no hagas preguntas, dudé. Mi corazón golpeaba como un tambor de guerra. Pero entré. Dentro, la oscuridad era total. Solo una luz colgaba del techo, como en esas películas donde interrogan a los delincuentes. El aire olía a humedad, a encierro, a desesperanza. En una silla, un hombre de traje gris me esperaba. No tenía rostro. O al menos, no podía recordarlo. Todo en él era opaco, falso, frío. Ella está viva. Pero su vida ya no te pertenece. ¿Dónde está? Dímelo. Quiero verla. Eso depende de ti. Vas a recibir instrucciones. Si haces lo que se te dice, tal vez la veas. Si no, ella desaparecerá. Y tú también. Saqué el cuchillo que llevaba en la bolsa. No tenía nada que perder. Si me vas a matar, hazlo ahora. Pero si ella está viva, me la vas a devolver. Aunque me cueste la maldita alma. El hombre sonrió. Como si le diera gracia mi osadía. Luego me entregó un sobre negro. Lee esto cuando estés sola. No llames a la policía. No hables con nadie. Hay ojos en todas partes. Si haces algo estúpido, la niña pagará. Me echó del lugar. No tuve más opción que obedecer. Abrí el sobre en el hotel más barato que encontré. Dentro había una hoja con instrucciones precisas. Debía ir a un parque público al día siguiente a las 6 de la tarde. Llevar una mochila con 10.000 pesos. En efectivo. Dejarla debajo de un banco. Y esperar. ¿Dinero? ¿Ahora querían dinero?
Después de haberme arrebatado a mi hija, me reí como una loca. No tenía esa cantidad, ni la cuarta parte. Pero esa noche fui de tienda en tienda, de mercado en mercado, de calle en calle, mendigando. Pidiendo trabajo. Vendí mi reloj. Mi anillo de boda. Hasta mi rebozo. Conseguí solo 2.400 pesos, metí todo en la mochila y fui al parque. Me senté en el banco indicado, la mochila a mis pies, y esperé. Pasaron minutos. Luego horas. El sol se fue. La gente comenzó a irse. Y yo seguía ahí. Quietacera. Rezando. Entonces, lo vi, un niño. No tendría más de 10 años. Se acercó con una hoja en la mano. Me la dio y se fue sin decir palabra. En la hoja decía, vi tu esfuerzo. No eres como las demás. Maurice's Saber. Ella está en Saltillo. Calle 18. Casa Azul. Planta baja. Tienes 3 días. Después, desaparecerá para siempre. Yo me levanté como un rayo. Fui directo a la central de autobuses. Compare. Un boleto con lo poco que me quedaba. Dormí sentada. Soñé que la abrazaba. Que me decía, mamá, entre lágrimas. Y desperté con el corazón acelerado. Al llegar a Saltillo, supe que estaba más cerca que nunca. La calle 18 era estrecha, sucia, silenciosa. La Casa Azul era real. Ventanas con rejas. Un portón oxidado. Ningún movimiento, toqué, nada, toqué otra vez, entonces. Una niña se asomó por una rendija, tenía el rostro cubierto por la sombra. Pero cuando la vi de frente, supe. Era ella, Lucerito. Soy yo, mamá. Estoy aquí, mi amor. Abrí. Por favor, ella me miró. Temblaba, mamá. Me dijeron que estabas muerta, y el mundo se detuvo, quise abrazarla. Pero no pudo abrir. Estaba encerrada, escuché pasos detrás de ella. Y una voz de mujer la empujó, te dije que no hables con nadie. Vuelve a tu cuarto, corrí. Grité. Golpeé la puerta, pero nadie me abrió. Esa noche, supe que ahora sí, el momento había llegado, yo la había encontrado, y ahora, tenía que sacarla de ahí, con fuego si era necesario. Mi corazón no volvió a latir igual desde el momento en que vi a Lucerito a través de aquella rendija. Su carita estaba más delgada, sus ojos más apagados, pero era ella. Mi hija. Mi pequeña. Estaba viva. Y aunque el reencuentro duró solo unos segundos, su voz me quemó el alma. Me dijeron que estabas muerta. Ese susurro bastó para encender en mí una furia que nunca antes había sentido. Una furia que no era grito, ni llanto, era lava. Era acero puro en mis venas. Porque ya no se trataba solo de buscarla. Ahora se trataba de salvarla. De arrancarla del infierno. De traerla de vuelta a mis brazos, o morir intentándolo. Aquella noche, caminé por horas. No podía dormir. No podía pensar en otra cosa que no fuera esa casa azul. ¿Quién era la mujer que le gritó? ¿Cuántas personas vivían allí? ¿Estaba mi hija encerrada? ¿Encadenada? ¿Drogada? Yo tenía que sacarla. Pero no podía hacerlo sola. Sabía que cualquier paso en falso podía costarle la vida. Entonces recordé algo. Cuando estuve en Ciudad Juárez, conocí a una mujer llamada Marta, que trabajaba con una organización de rescate. Ella ayudaba a niñas que escapaban de redes de trata, las escondía, las alimentaba, las llevaba a albergues. Le debía la vida a Lourdes, la periodista. Yo no tenía su número, pero tenía una foto donde aparecía ella con un distintivo bordado, Casa Nueva Esperanza. Fui a un cibercafé. Basque. Encontré la dirección en una colonia humilde de Saltillo, toqué la puerta con el alma en la mano. Me abrió una joven. Tenía los ojos cansados y una expresión dura, como quien ha visto demasiadas tragedias. Busco a Marta. Vengo de parte de Lourdes. Es urgente. Es por una niña, mi hija. La tienen encerrada. La mujer me miró con desconfianza, pero al mencionar a Lourdes, me dejó pasar. Al fondo, en una habitación con estantes llenos de cobijas y juguetes usados, encontré a Marta. Más envejecida que en la foto. Pero con esa mirada de fuego que nunca se olvida. ¿Doña Emilia? Lourdes me habló de usted. ¿La encontró? Sí. Está aquí. En Saltillo. La sex. Está viva. Pero encerrada. No sé quiénes son esas personas, pero no me la quieren devolver. Marta se levantó de inmediato. Vamos. No hay tiempo que perder, armamos un plan. Ella conocía a un comandante de policía que no era corrupto. Lo convenció de organizar una intervención sin levantar sospechas. Pero no podía ser oficial. Sin orden, sin denuncia formal, todo era un riesgo. Necesitamos pruebas.
Fotos. Videos. Algo que justifique el operativo, y yo, con el alma desgarrada, acepté volver a esa casa azul. Me prestaron una cámara oculta. Una grabadora. Y me vestí. De otra persona. Una anciana que ofrecía servicios de limpieza. Volví al día siguiente. Toqué la puerta. Me abrió una mujer robusta, de cabello teñido de rojo, piel amarilla por el cigarro, y una voz áspera. ¿Qué quiere? Busco trabajo. Puedo limpiar. Cocinar. Lo que sea. Tengo experiencia. Solo necesito unos días. Me miró de arriba abajo. Dudó. Pero al ver mi apariencia humilde, me dejó entrar, y ahí estaba mi hija. Sentada en un rincón. Con una muñeca en la mano que no era suya. Su cabello enredado. Su mirada clavada en el suelo. No reaccionó al verme. Me miró, pero no. Me reconoció, se habían robado también su memoria, tragué mis lágrimas. No podía gritarle. No podía abrazarla. Tenía que actuar con inteligencia, me puse a limpiar. A escuchar. A observar, eran 3 adultos, la mujer, un hombre calvo que hablaba poco y otro que parecía encargado de traer paquetes. La casa era una fachada. En el sótano, había más camas. Más niñas. Y cadenas, mi alma se quebró por dentro, grabé todo lo que pude. Voces. Códigos. Gritos. Cada imagen era una puñalada. Cada minuto ahí era una eternidad. Cuando salí, fingí que iba por pan. Nunca regresé, corrí como nunca. Entregué las pruebas. Marta organizó todo, esa misma noche, fuimos por ellas, la redada fue rápida. Brutal. Silenciosa, yo esperaba en una camioneta blanca, temblando. Oí gritos. Portazos. Disparos al aire, y entonces. La puerta se abrió, y la vi, Lucerito, envuelta en una cobija, en brazos de una policía mujer. Temblando. Llorando. Mamá. Mamá. Si eras tú. Si eras tú, corrí. La abracé. La apreté tan fuerte que pensé que me iba a desmayar. Mi hija. Mi niña. Mi vida. Estaba de vuelta, lloramos juntas, los oficiales no podían contener las lágrimas. Marta me tomó de la mano, lo lograste, Emilia. Contra todo. Contra todos, pero yo sabía que la guerra aún no había terminado, Ramón. Seguía libre, y yo no descansaría hasta hacer justicia. Lucerito estaba de vuelta. Respirando. Temblando. Pero viva. Cuando la abracé en aquella camioneta blanca, con la policía rodeándonos, sentí que por primera vez en mucho tiempo podía volver a respirar. Su cuerpecito temblaba como un pajarito. Herido, y sus bracitos me rodearon con la misma fuerza con la que yo me aferraba a su alma. ¿Mamá? Me dijeron que tú me habías dejado. Nunca, hija. Nunca. Yo crucé todo el país por ti. Luché contra todos. Jamás te dejaría, y ahí, bajo la luz tenue de la luna en Saltillo, supe que el infierno nos había hecho polvo, pero aún quedaba algo de nosotros. Algo por lo cual seguir respirando. Las otras niñas también fueron rescatadas esa noche. Algunas en peor estado que otras. Las llevaron a un albergue especial, donde médicos y psicólogos voluntarios las recibieron. Como a sobrevivientes de guerra. Porque eso eran. Niñas que vieron lo que nadie debería ver. Que vivieron lo que nadie debería vivir. A Lucerito la revisaron. No tenía heridas visibles. Pero su mente estaba llena de grietas. No hablaba mucho. No comía bien. Se despertaba gritando por las noches. Se orinaba en la cama. Lloraba al ver una puerta cerrada. Mi hija había vuelto, pero no era la misma y eso me partía el alma. Pasamos semanas en ese albergue. Marta venía a vernos todos los días. Me llevaba pan dulce, papel para que Lucerito dibujara, ropa usada. Nunca me preguntó cómo me sentía. Solo me miraba con respeto. Porque sabía. Porque entendía, yo pasaba las noches escribiendo. En un cuaderno azul que me regaló una voluntaria. Escribía cada detalle de todo lo vivido. Cada rostro. Cada nombre. Cada lugar. Porque no quería que nada se olvidara. Porque sabía que si algún día no podía contar esta historia con mi voz, al menos el papel lo haría por mí. Un día, un abogado del gobierno vino a hablar conmigo. Doña Emilia, tenemos una orden de captura contra Ramón Rodríguez. Pero no lo encontramos. Al parecer huyó del estado. ¿No tienen pistas? ¿No saben si cambió de nombre? Si está fuera del país, nada claro. Estamos trabajando con migración y con las alertas. Pero va a tomar tiempo, eso era lo que menos tenía. Yo era una mujer vieja. Cansada. Herida.
Y no pensaba morir sin ver a ese maldito pagar por lo que le hizo a su propia hija. Una tarde, mientras Lucerito dibujaba mariposas en silencio, me acerqué a Marta. Necesito hacer algo. No puedo quedarme aquí sentada. Quiero encontrarlo, Emilia. Tú ya hiciste más que cualquier madre. No te pongas en peligro otra vez. No se trata solo de mí. Se trata de todas las niñas que siguen atrapadas. Se trata de que ese hombre no vuelva a tocar a nadie más. Yo tengo que hacerlo. Ella me miró. Largo. Suspiró. Entonces haremos esto juntas, y así fue como empezamos a mover contactos, a buscar registros, a visitar pueblos olvidados donde nadie va, donde los bandidos se esconden, donde los perros ladran por instinto. Yo ya no era la mujer sumisa que lavaba la ropa de Ramón. Ahora era otra. Una sombra decidida a gritar la verdad. Lucerito mejoraba lento. Muy lento. Un día, me abrazó sin razón. Otro día, me llamó mamá sin miedo. Eso bastaba. Era señal de que aún había luz. Una noche, mientras dormíamos en una colchoneta del albergue, Marta me despertó. Emilia. Encontramos algo. Me mostró una imagen en el celular. Era él. Ramón. Entrando a una pensión en Veracruz, con otro nombre. Otra identidad. Otro rostro, pero los mismos ojos podridos. ¿Cuándo salimos? Pregunté. Mañana. Pero esta. ¿Ves no vas tú? Voy yo con la policía. ¿Tú cuidas a Lucerito? No. No. Esta vez sí voy. No para lastimarlo. Solo para verlo caer. Necesito estar ahí. Necesito ver cómo lo sacan esposado. Quiero mirarlo a los ojos. Ella no discutió. Me entendió. Porque eso no era venganza. Era justicia. Viajamos de madrugada. Lucerito quedó con una enfermera del albergue. No podía arriesgarla. Pero le dejé mi rebozo. Le dije que si se sentía sola, lo abrazara fuerte. Que ese rebozo tenía. Mi olor, mi alma y mi amor. Al llegar a Veracruz, no me temblaban las piernas. Yo era roca. El operativo fue limpio. Silencioso. Lo atraparon saliendo con una mochila. Cuando me vio, se paralizó. ¿Tú? ¿Estás viva? Sí, ¿y tú? ¿Estás acabado? Me acerqué. Le escupí en la cara. La policía no hizo nada. Sabían lo que yo había sufrido. Sabían que tenía derecho. Lo esposaron. Lo arrastraron como a un perro. Yo no lloré. No tremble. No grité. Solo me quedé ahí, firme. Como un árbol que resistió la tormenta. Lucerito estaba viva, Ramón estaba preso, pero mi guerra aún no había terminado, porque ahora había que ayudar a otras madres y contar al mundo lo que nadie quería escuchar. Ver a Ramón esposado, con la cabeza baja y sin poder sostener mi mirada, no me dio alegría. No sentí júbilo. No hubo gritos de victoria. Lo que sentí fue silencio. Un silencio denso, profundo, como si por fin el eco de tantos gritos ahogados. Dentro de mí encontrara un rincón para descansar. Él no dijo nada más. Solo bajó la cabeza. Pero yo sabía que no era remordimiento. Era miedo. No por lo que había hecho, sino por lo que podía pasarle ahora que su nombre estaría manchado. Porque los cobardes no sufren por el daño que causan. Sufren por las consecuencias. Después de su detención, volvimos a Saltillo. Lucerito me esperaba con los brazos abiertos. Cuando me vio entrar al albergue, corrió hacia mí como si no hubiera peso en sus pies, como si ese abrazo fuera la única cosa importante en el mundo. Y era verdad. Mamá, ya no estamos en peligro. No, mi amor. El monstruo ya no puede hacernos daño. Nunca más, pero el daño, ese ya estaba hecho. Y no desaparece con una sentencia, ni con un par de esposas. Lucerito seguía teniendo pesadillas. A veces se quedaba mirando un punto fijo en la pared, como si sus pensamientos fueran demasiado pesados para caber en su pequeña cabeza. Una noche, me dijo, mamá, si yo ya no soy la misma, todavía me vas a querer. Esa frase me destrozó. Me arrodillé frente a ella, tomé su rostro entre mis manos y le respondí con todo el amor que cabía en mi alma. Lucerito, si supieras cuánto te amo más ahora, porque eres valiente, porque sobreviviste, porque sigues aquí. No importa lo que te hayan hecho. Lo que eres, nadie te lo puede quitar. Eres mi hija. Eres mi vida. Ella lloró. Pero esta vez no de miedo, sino de alivio. Comenzamos terapia. Nos ayudaron psicólogos, trabajadoras sociales. Aprendí que sanar lleva tiempo, que hay días buenos y otros que parecen arrastrarte al abismo. Pero nunca más estuvimos solas, y eso lo cambió todo. Marta me ofreció quedarme a trabajar con ella. Me pidió que hablara con otras madres, que contara mi historia. Al principio me negué.
Me parecía imposible. ¿Quién era yo para hablar? ¿Qué podía decir que no fuera puro dolor? Pero una tarde, al visitar a un grupo de mujeres en un refugio, me senté frente a ellas, y hablé. Por primera vez. Con voz firme. Con lágrimas, sí, pero sin miedo. Les Conti de Ramón. De la carta. De Ciudad Juárez. De la Casa Azul. De los gritos en la noche. De cómo encontré a mi hija. Y de cómo la estoy volviendo a conocer. Una de ellas se levantó al final. Me abrazó. Me dijo, yo también tengo una hija desaparecida. Pensé que nadie me iba a entender. Pero usted me dio esperanza, esa palabra, esperanza, la que yo había perdido tantas veces. Volví a casa con Lucerito esa noche, sintiendo que algo en mí comenzaba a nacer de nuevo. Que después de tanto infierno, yo podía convertirme en algo más que una víctima, podía ser voz, podía ser escudo, podía ser fuego para iluminar a otras. Ramón fue juzgado. Recibió 28 años de cárcel. En la audiencia final, el juez dijo, este no es solo un castigo por lo que hizo, sino una advertencia a todos los que creen que una niña puede ser tratada como mercancía. Yo lo miré. Él no levantó la cabeza, y no me importó, porque ya no necesitaba su reconocimiento, ni su castigo. Lo único que me importaba era Lucerito, mi hija, mi pequeña guerrera. Hoy, ella vuelve a la escuela poco a poco. Le gusta pintar. Le gusta cuidar plantas. A veces tiene días grises. Pero ya no camina con miedo. Camina con paso firme. Como si su alma supiera que ha peleado una guerra. Y la ha ganado. Yo sigo escribiendo esta historia. Y otras. Historias que nadie quiere contar. Historias de madres, de niñas, de abuelas que se cansaron de llorar en silencio. Y si alguna vez lees esto, hija mía, quiero que sepas, tú me hiciste valiente, tú me diste el coraje que nunca creí tener, tú me devolviste la vida, y ahora, juntas, vamos a gritar por todas las que aún no han sido encontradas, porque el mundo tiene que saberlo. Las que callan, también existen. Las que sufren, también importan, y las que sobreviven, también tienen voz. Nunca imaginé que algún día mi historia estaría en la televisión. Nunca pensé que una mujer como yo, una vieja con manos agrietadas y voz temblorosa, pudiera convertirse en noticia. Pero lo que nos pasó, no podía seguir en silencio. Porque si algo entendí después de todo lo vivido, es que hay miles de madres como yo. Madres que no aparecen en los diarios. Que no tienen dinero para abogados. Que buscan a sus hijas en cada sombra, en cada esquina, en cada pesadilla. Todo comenzó cuando Lourdes, la periodista que me ayudó en Ciudad Juárez, me llamó por teléfono. Su voz sonaba distinta. Serena, pero decidida. Doña Emilia. Su historia puede salvar vidas. Tengo contactos en una televisora nacional. Quieren entrevistarla. No para revictimizarla, sino para mostrarle al país lo que realmente pasa con la trata de menores. Estaría dispuesta. Me quedé en silencio. Miedo. Vergüenza. Exposición, pero luego miré a Lucerito. Ella dormía tranquila, abrazando su osito viejo, con la boca entreabierta y el alma apenas empezando a reconstruirse, y entonces supe que sí, yo debía hablar. Por ella. Y por todas. La entrevista se hizo en el albergue. Vinieron con cámaras, luces, maquillaje. Yo no quería pintura en la cara. Quería que vieran mis arrugas, mis ojeras, mis ojos gastados. Quería que vieran el rostro real del dolor. Conté todo. Desde el principio. Sin adornos. Sin miedo. Lourdes lloró detrás de la cámara. Los técnicos bajaron la mirada. La productora me abrazó al final. Y esa noche, el reportaje salió en horario estelar, y el país se estremeció. Al día siguiente, mi nombre estaba en redes sociales. Miles de mensajes. Mujeres contándome sus historias. Personas agradeciendo. Otras preguntando cómo ayudar, pero también amenazas, mensajes anónimos. Números desconocidos. Cartas dejadas en la puerta del albergue. Calla o serás la próxima. Hay gente poderosa detrás de eso, vieja loca. No sabes con quién te estás metiendo. Marta me miró con preocupación. ¿Estás segura de que quieres seguir, Emilia? Esto no es un juego, no lo es. Nunca lo fue. Mi hija casi muere por esa red. ¿Ahora quieren que me quede callada? No. Si me quieren silenciar, tendrán que matarme, y seguí. Fui invitada a conferencias, a foros, a escuelas, a marchas de madres buscadoras. Y cada vez que hablaba, mi voz se hacía más firme, menos temblorosa, más llena de fuego. Lucerito me acompañaba a veces. Dibujaba mientras yo hablaba.
Su presencia me daba fuerza. Ella era mi estandarte. Una tarde, en un evento en Monterrey, una mujer se me acercó. Iba con la cara cubierta, con gafas oscuras. Llevaba en brazos a una niña. Doña Emilia, gracias. Gracias por hablar. Yo también fui vendida cuando era Nina. Y mi hija nació de esa violencia. Pero ahora, ella está viva. Gracias a usted, nos abrazamos. Lloramos juntas. Y entendí que algo estaba pasando. Que el dolor, cuando se comparte, se transforma, pero no todos estaban felices. Una noche, mientras regresábamos del centro, un coche oscuro nos siguió. Marta lo notó. Acelera, Emilia. No mires atrás. Entramos a un callejón y apagamos las luces. Esperamos en silencio. El coche pasó, lento. Nos escaneó con los faros. Pero siguió de largo. Temblé durante horas. Sabía que me observaban, sabía que mi voz ya no era solo un eco, era un grito incómodo para quienes viven de explotar cuerpos. Fui llamada a declarar en otros casos. Identificar rostros. A dar testimonio. Y lo hice con la misma rabia con la que enfrenté a Ramón. Por cierto, él fue trasladado a una cárcel federal. Intentó apelar. Dijo que yo lo calumnié. Que no sabía nada. Que lo estaban usando de chivo expiatorio. El juez no le creyó y yo tampoco. Lucerito, poco a poco, volvió a sonreír. Comenzó a pintar flores. A jugar con otras niñas. A hablar más. Una noche me dijo, mamá, cuando sea grande, quiero ayudar a niñas como yo. Quiero tener una casa grande donde todas puedan dormir seguras. Y la tendrás, hija. La vas a tener, porque su fuerza ya no era solo mía, era del mundo. Un día, me invitaron a hablar en una universidad. Salí al escenario con el rebozo que me acompañó en todos los viajes. Frente a cientos de jóvenes, conté mi historia. No soy doctora. No soy política. No soy famosa. Soy una madre. Una abuela. Una mujer rota que decidió gritar cuando el mundo le pedía silencio. Hubo aplausos. Lágrimas. Y luego, silencio, un silencio lleno de respeto. Después del evento, una estudiante se me acercó. Doña Emilia. Mi hermana desapareció hace 5 años. Hoy, por primera vez, sentí que no estoy sola. Gracias, la abracé. No dije nada. Porque a veces, el dolor solo necesita un cuerpo donde descansar. Ahora vivo con Lucerito en una casa sencilla, cerca del albergue. Sigo colaborando con Marta. Ayudo en la cocina. Escribo cartas para madres que han perdido la esperanza, y cada vez que el miedo me toca la puerta, me repito, tú ya cruzaste el infierno. Ahora eres llama. El camino de sanación es largo. Duele. Cansa. Pero vale cada paso. Porque del otro lado está la vida y yo, una vieja que solo quería encontrar a su hija, ahora me he convertido en algo que nunca imaginé, una voz que ya no puede ser callada. La casa donde ahora vivimos con Lucerito no es grande, ni bonita, ni moderna. Tiene 2 cuartos, una cocina con estufa vieja, una mesa de madera regalada por Marta y una ventana con cortinas que cosí yo misma con retazos donados. Pero para mí, esta casa es un templo. Aquí, mi hija duerme sin cadenas. Aquí, nadie la vigila desde una puerta cerrada. Aquí, puede dejar su peluche tirado sin que nadie se lo arrebate. Aquí, puede llamarme mamá sin miedo a que alguien la castigue, y aunque por fuera todo parece tranquilo, yo sé que la verdadera guerra sigue por dentro. Lucerito ha mejorado. Sí, pero hay días. Días en los que se encierra en el baño. Durante horas. Días en los que llora sin saber por qué. Días en los que no soporta que nadie la toque, ni siquiera yo. Al principio me dolía. Me preguntaba si me había fallado como madre. Si su dolor era una acusación muda hacia mí. Pero los psicólogos del centro me explicaron que eso era parte del trauma. Que su cuerpo guarda memorias que su mente aún no puede procesar. Que su silencio también habla. Que a veces grita. Una noche, mientras cenábamos, me preguntó, mamá, ¿tú me vas a querer aunque yo esté rota por dentro? Dejé caerla cuchara. Me arrodillé frente a ella. Lo tomé las manos. Mi amor, tú no estás rota. Estás herida. Y las heridas se sanan. Algunas tardan. Otras duelen más. Pero cada vez que sonríes, que respiras, que caminas, tú estás reconstruyendo lo que te quisieron quitar. Yo te amo más por cada batalla que libras. Eres mi guerrera. Eres mi todo. Ella me abrazó. Se soltó a llorar. Y esa noche durmió en mis brazos. Como cuando era bebé, en la escuela, las cosas no han sido fáciles. Los otros niños no entienden.
La miran como la rara, la callada, la niña que no juega. Algunos padres susurran en los pasillos cuando me ven. Como si mi hija llevara una etiqueta en la frente. Esa es la niña del caso ese, la que raptaron, y duele, pero no me callo. He pedido reuniones con directores. He hablado con maestros. He exigido respeto. Porque mi hija no es un rumor. No es un escándalo. Es una sobreviviente. En una ocasión, una madre se me acercó en el mercado. Me miró con desdén, y no toda pena que tu hija siga en esa escuela con los demás niños, la miré a los ojos. Firme, y no toda pena. ¿Enseñar odio a tus hijos? ¿O crees que el silencio es más digno que la verdad? No respondió. Bajó la cabeza y se fue. Marta me dijo que esas batallas también cuentan. Las pequeñas. Las cotidianas. Las que no salen en la televisión. Una tarde, encontré a Lucerito hablando con una planta. Le hablaba bajito, como si le contara secretos. ¿Qué? ¿Lo dices, amor? Le pregunté. Le cuento lo que no puedo contarle a nadie. Las plantas no juzgan. Solo escuchan. Me quebré por dentro. A los días siguientes, empezamos juntas una pequeña huerta en el patio. Sembramos tomates, albahaca, girasoles. Le pusimos nombre a cada planta. Esperanza, valentía, renacer. Ella cuida esas plantas. Como si fueran sus hermanitas. Las canta. Las riega con ternura. Y yo entiendo que su alma se está reparando en cada brote que crece. Mientras tanto, sigo ayudando en el refugio. Recibo mujeres que llegan con la ropa rota y el corazón en cenizas. Las escucho. Las propro café. Les hablo de Lucerito. De mí. Historia. Una de ellas, joven, con ojos vacíos, me dijo una vez: usted habla como si ya no tuviera miedo. Si lo tengo, le respondí. Pero aprendí que el miedo no desaparece. Solo cambia de forma. Y ahora, el miedo me acompaña, pero no me domina. Ella lloró. Me abrazó. Y días después, fue a denunciar a su agresor. Mi historia se ha hecho más conocida. Me han invitado a dar charlas en otras ciudades. Me han ofrecido escribir un libro. Hasta me propusieron hacer una película, pero yo no quiero fama, solo quiero que el mundo escuche, que sepa, que entienda que esto no es un caso aislado, que hay redes enteras comprando y vendiendo niñas como si fueran objetos, que hay padres que entregan a sus hijas por dinero, que hay jueces que miran para otro lado, y que hay madres que jamás se rinden. Ramón sigue en la cárcel. Su abogado ha intentado reducir la pena. Dice que tiene arrepentimiento. Que fue presionado. Que estaba desesperado, pero yo conozco esa mirada, y no hay perdón, ni lo busco. Mi hija aún no ha podido dormir con la luz apagada. Mi hija aún tiene pesadillas donde una puerta se cierra y nunca más se abre. Mi hija aún vive con el eco de los gritos, ¿y yo? Yo vivo para protegerla de todo eso. Ahora tengo un cuaderno nuevo. Es rojo. En la portada escribí: cartas para las que aún no han sido encontradas. Allí escribo para las niñas que siguen perdidas. Para las madres que siguen buscando. Para los corazones rotos que aún no se atreven a alzar la voz. Y cuando Lucerito crezca, quiero que lo lea. Quiero que sepa. Quiero que entienda que sobrevivir es un acto de rebeldía. Que amar, después de tanto dolor, es una forma de resistencia, porque el mundo intentó silenciarme. Intentó borrar a mi hija. Intentó venderla. Callarla, convertirla en sombra, pero fracasaron, porque ahora, cada palabra mía es un grito. Y cada paso de Lucerito, es una victoria. Creí que el peor capítulo de nuestras vidas ya había pasado. Creí que después de todo lo vivido, de todas las lágrimas, los juicios, las madrugadas con miedo, finalmente podíamos respirar. No del todo tranquilas, claro. Porque hay heridas que no cierran nunca. Pero al menos, vivas. Juntas. En paz, Lucerito había comenzado a dibujar arcoíris. No solo casas en ruinas o sombras sin rostro. Sonreía más. Se animaba a hablar en la escuela. Incluso, un día, me dijo: mamá, cuando cumpla 15 quiero una fiesta. Con luces, vestido, música. Y contigo bailando conmigo. Y yo sonreí. La abracé tan fuerte que sentí el corazón saltar. Pensé: lo estamos logrando. Paso a paso. Destrozadas, sí, pero vivas. Renovadas, hasta que una tarde, el pasado volvió a tocar la puerta. Era una tarde calurosa. Estaba regando las plantas. Cuando Marta llegó sin avisar. Tenía el rostro pálido. Me temblaron las manos apenas la vi. ¿Qué pasa? ¿Le pasó algo a Lucerito? No es ella. Es Ramón. Sentí como si el suelo se abriera debajo de mis pies.
¿Qué hizo ahora ese maldito? Marta bajó la voz. Se fugó, no entendí de inmediato. ¿Cómo que se fugó? ¿De dónde? ¿Cómo es posible? Se escapó anoche durante un traslado. Los custodios dicen que hubo un fallo en el protocolo. Nadie sabe dónde está, me quedé muda. Como si me hubieran vaciado por dentro. ¿Y si viene por ella? ¿Y si? No pude seguir. Mi voz se quebró, Marta se acercó. Me sostuvo los hombros, ya alertamos a las autoridades locales. Le pondrán custodia a tu casa. Pero, Emilia, tienes que estar preparada. Él no es solo un hombre. Es un monstruo con contactos. Y sabe que tú hablaste. Sabe que lo hundiste, esa noche no dormí. Lucerito notó mi nerviosismo. ¿Pasó algo, mamá? ¿Por qué no duermes? No quise mentirle. El hombre que nos hizo daño, se escapó. Pero nadie va a tocarnos, ¿entiendes? Nadie. Esta vez no estamos solas, ella se quedó callada. Se giró hacia la pared. La escuché llorar bajito. ¿Y yo? Yo no tenía más lágrimas, los días siguientes fueron un infierno. Una patrulla se instaló frente a la casa. 2 agentes vestidos de civil hacían guardia en la esquina. Cada vez que sonaba el timbre, el corazón se me quería salir por la boca, volvía a dormir con el cuchillo bajo la almohada, Lucerito dejó de comer. De hablar. Se volvió sombra de nuevo. Todo lo que habíamos reconstruido se resquebrajaba con cada hora. Marta me propuso llevarnos a un refugio seguro, lejos de todo. Podemos desaparecer por un tiempo. Cambiar nombres. Es lo mejor, Emilia, pero yo no quería huir otra vez. ¿Por qué nosotras tenemos que escondernos, y él sigue libre? ¿Por qué tengo que volver a esconder a mi hija? Porque la vida vale más que el orgullo. No es cobardía. Es protección, acepté. Porque mi hija lo valía todo, nos llevaron a otro estado. Un refugio con paredes gruesas, con cámaras, con mujeres entrenadas para defenderse. Era como un fuerte. Seguro, pero lejano, Lucerito me abrazaba cada noche. Dormía aferrada a mí como cuando era niña, y en esa oscuridad, me prometí algo, si ese hombre se atrevía a acercarse. Esta vez yo no lo dejaría escapar, pasaron semanas. Luego un mes, ninguna señal de Ramón, pero un día, recibí una carta. Sin remitente. Letra conocida. Fuerte. Sucia, decía, tú me quitaste mi libertad. Yo te quitaré lo que más amas. Esto no ha terminado. Se me heló el alma, la mostré a la policía. Iniciaron una investigación. Reforzaron la vigilancia. Pero no encontraron huellas, ni origen del sobre. A los días, alguien marcó a la casa. No habló. Solo respiraba. Otra vez el miedo se instaló como una enfermedad. ¿Y yo? No podía dejar que nos consumiera, entonces decidí actuar, volví a aparecer en la TV. The entrevistas. Escribí en redes. Public Law Carta. Hablé en alto, les dije a todos, este hombre sigue libre. Este hombre amenaza a mujeres y niñas. Y si algo me pasa, el mundo sabrá quién fue, y eso funcionó, las amenazas pararon. Lucerito volvió a pintar, una mañana me dijo, mamá, ¿puedo pintar un retrato tuyo? Pero como guerrera. Con escudo, con armadura. Porque tú me salvaste, yo no respondí, solo lloré, porque sí. Sobrevivimos, pero el miedo nunca se va del todo, y si él vuelve, que se prepare, porque esta vez no encontrará a la mujer que lloraba en silencio, encontrará a una madre convertida en tormenta. El miedo tiene muchas formas. A veces es una sombra en la ventana. Otras, es el sonido de pasos detrás de la puerta. Pero el peor miedo, el más cruel, es el que vive dentro de uno. Ese que te dice que aún no has visto lo peor. Lucerito seguía. En silencio, aunque sonreía de vez en cuando, aunque me abrazaba por las noches, algo en su mirada seguía lejos. Como si aún estuviera atrapada en ese lugar donde la tuvieron encerrada. En ese infierno sin nombre, yo intentaba no presionarla. Le decía que podía contarme lo que quisiera, cuando estuviera lista. Que no había secretos entre nosotras. Pero ella solo asentía con la cabeza y cambiaba de tema, hasta que una noche, la escuché llorar. No como otras veces. No era un llanto de miedo. Era un llanto de dolor físico. Un gemido seco, contenido. Me levanté de la cama, fui a su cuarto y la encontré hecha un ovillo, temblando, con las manos en el abdomen. Lucerito. ¿Qué tienes? ¿Te duele algo? ¿Qué pasa, hija? No hablaba. Solo lloraba. La llevé al hospital del refugio. La revisaron. Una enfermera joven salió de la sala con el rostro desencajado. Me pidió hablar a solas. Doña Emilia, su hija, está embarazada. El mundo se desmoronó bajo mis pies. ¿Qué? No, no puede ser.
Tiene 14 años. No es posible, lamentablemente. Sí. Y por el tamaño del feto, tiene al menos 3 meses, me senté. Sentí como si me faltara el aire. Como si me hubieran vaciado por dentro. ¿Ella sabe? Se lo dijeron, no aún. Pero tenemos que hablar con ella. Es su cuerpo. Es su decisión. Entré al cuarto. Lucerito me miró. Y en su mirada, ya lo sabía. Mamá, el señor, uno de los que me cuidaba, me dijo que si me portaba bien no me iba a doler tanto. Pero sí dolió. Me lastimó. Me hacía cosas. Y yo me callé. Porque pensé que así iba a volver contigo, no pude contenerme. Lloré como nunca, me arrodillé frente a ella. Law Brace. Le besé la frente, no fue tu culpa, mi amor. Nunca. Lo que te hicieron es un crimen. Es una monstruosidad. Y ahora, vamos a decidir juntas qué hacer. Nadie más. Solo tú y yo. Ella se quedó en silencio. Luego dijo, no quiero tenerlo, mamá. No quiero recordar. No quiero cargar con eso. Está mal si no lo quiero, no, hija. Nada está mal. Todo lo que sientes es válido. Y estaré contigo en cada paso. Los días siguientes fueron como caminar por cristales. Lucerito fue atendida por psicólogos, médicos, trabajadoras sociales. Tomaron su decisión con cuidado, explicándole todo. Ella fue firme. No quería seguir con el embarazo, ¿y yo? Yo respeté, porque ella tenía derecho a decidir sobre su cuerpo, porque ya le habían arrebatado todo, no le iban a arrebatar también su voluntad. La intervención fue segura, acompañada, protegida, pero emocionalmente, devastadora. Lucerito no hablaba, no comía, no lloraba. Solo miraba por la ventana durante horas, hasta que un día, entré a su cuarto y encontré un dibujo sobre su cama. Era un útero con espinas. Y en el centro, una mariposa enjaulada. Mi hija no sabía poner en palabras su dolor, pero sabía dibujarlo. Llevé el dibujo conmigo a una charla. Lo mostré al público. Mi hija lo hizo después de decidir interrumpir un embarazo forzado. Muchos la juzgarán. Pero yo, como su madre, les digo, esto no fue una elección. Fue una consecuencia de una violación. Y ella eligió sanar. El público se quedó en silencio. Luego aplaudió. Lloró. Se acercaron mujeres. Me abrazaron. Me dijeron, gracias por hablar. Gracias por no callar lo que tantas hemos vivido. Unos días después, Lucerito se sentó conmigo en la cocina. Me miró con los ojos limpios. Mamá, quiero hacer algo. Quiero ayudar a otras niñas como yo. ¿Cómo? Amor, quiero enseñar a dibujar. A escribir. A contar lo que sienten sin tener que hablar. Como yo. Porque a veces, las palabras no salen. Pero los dibujos sí. Lloré. Pero esta vez, de orgullo. Mi hija, violada, vendida, rescatada, embarazada, sobreviviente, quería sanar a otras, y entendí que su alma no estaba rota, estaba renaciendo. Desde entonces, comenzamos un pequeño taller en el refugio. Lucerito guía a las niñas. Las lápices de colores. Hojas. Las anima. Les dice, no tienen que hablar si no quieren. Dibujen. Aquí nadie las va a juzgar, y los dibujos, dicen todo. Casas rotas. Perros que muerden. Manos grandes. Muñecas. Llorando. Niñas escondidas, pero también mariposas. Girasoles. Puertas abiertas. La esperanza empieza a dibujarse. Yo sigo escribiendo. Ahora más que nunca. Mi historia, la suya, la de tantas otras. Ramón aún no ha sido encontrado. Sigue prófugo. Pero ya no me domina el miedo, porque ahora, no estamos solas, y si algún día vuelve, encontrará a una niña que ya no teme, y a una madre convertida en fuego. Si alguien me hubiera dicho que algún día mi hija, esa niña que lloraba en silencio, que se escondía debajo de la cama al oír un golpe, que dibujaba úteros con espinas y mariposas atrapadas, iba a subirse a un escenario para contar su historia, no lo habría creído. No porque dudara de su fuerza, sino porque sabía cuán profunda era su herida. Pero Lucerito, mi nina, mi Luz, me sorprendió una vez más. Todo comenzó cuando una trabajadora social del refugio nos habló de un foro internacional sobre los derechos de la infancia. Querían invitar a sobrevivientes de explotación a compartir sus testimonios, si estaban listas. Lucerito escuchaba en silencio. Dibujaba mientras hablaban. No dijo nada ese día, pero esa noche, mientras lavábamos los platos, me dijo con voz firme, quiero ir, quiero hablar. Pero esta vez, con mi voz. No solo con dibujos. Me quedé paralizada. Sentí el plato resbalar de mis manos y caer en el fregadero.
Las lágrimas llegaron antes que las palabras. ¿Estás segura, hija? No tienes que hacerlo si no quieres. Nadie te obliga, lo sé. Pero esta vez, yo quiero. Ya no me da vergüenza. Lo que me hicieron. Mi rabia. Y esa rabia, quiero convertirla en algo útil, y en ese momento, lo supe, Lucerito ya no era una víctima. Se estaba convirtiendo en guerrera. Pasamos las semanas siguientes preparándonos. Ella escribió su discurso en un cuaderno. Luego lo leímos juntas. Yo lloraba con cada frase, pero ella me decía, no quiero que me mires llorando. Quiero que me escuches fuerte. El evento fue en una universidad de la capital. Lucerito llevaba una blusa blanca con girasoles bordados, los mismos que cultiva en el jardín. Llevé el rebozo rojo. Me senté en la primera fila. Temblaba más que ella. Cuando el presentador la llamó, la sala quedó en silencio absoluto. Lucerito subió al escenario. Sujetaba con firmeza el micrófono. Respiro hondo. Y comenzó, me llamo Lucerito. Tengo 14 años. Fui vendida por mi propio padre cuando tenía 12. Estuve encerrada en una casa donde me lastimaron. Me quedé embarazada de uno de mis captores. Decidí no seguir con el embarazo. Y por mucho tiempo creí que ya no tenía valor. Hizo una pausa, nadie respiraba, pero ahora entiendo que lo que me hicieron no me define. Que hablar no me hace débil. Me hace libre. Por eso hoy estoy aquí. Porque quiero que otras niñas sepan que no están solas. Que lo que les pasó no fue culpa suya. Que sí hay salida. Que sí se puede volver a reír. Yo lo estoy logrando. Y ustedes también pueden. Cuando terminó, nadie aplaudió de inmediato, porque todos estaban llorando, incluso yo. Cuando el silencio se rompió, fue como un río, aplausos, gritos de apoyo, abrazos. Lucerito bajó del escenario y corrió hacia mí. Lo hice bien, mamá, no, hija. Lo hiciste hermoso. Lo hiciste histórico. En los días siguientes, su discurso se hizo viral en las redes sociales. Miles de compartidos. Invitaciones para entrevistas. Mujeres y niñas enviando mensajes. Gracias, Lucerito. Yo también callé por miedo. Pero tú me diste valor. Pero, junto con la admiración, llegaron nuevas amenazas, mensajes anónimos. ¿Qué ganas con revolver el pasado? Van a colarte de nuevo. Ya hablaste demasiado, niña tonta. Llevé todo a la policía. Pero sabíamos que, aunque Ramón estuviera prófugo, no actuaba solo. La red era más grande, más profunda, más podrida. Recibimos apoyo de ONGs. Nos ofrecieron seguridad reforzada. Pero el miedo volvió a rondar. Y Lucerito volvió a tener pesadillas. Mamá, ¿y si vienen otra vez? ¿Y si esta vez no puedo escapar? Entonces no estaremos solas, hija. Porque ahora el mundo está escuchando. Porque tú ya no eres sombra. Eres luz. Marta nos sugirió cambiar de ciudad otra vez. Para protegernos, pero Lucerito fue firme. No quiero huir más. Si me voy, no me van a escuchar. Aquí es donde puedo ayudar. Aquí es donde fui violada, vendida, pero también donde sobreviví. No me voy a esconder otra vez. Y yo respeté la voz de mi hija ya. No temblaba. Y yo sabía que, incluso si la vida volvía a ponernos frente a monstruos, esta vez, los monstruos no tendrían el silencio a su favor. Lucerito inició un proyecto en el albergue, Dibujando mi voz, un espacio para que niñas y adolescentes expresen sus historias a través del arte. Cada semana, llegaban nuevas niñas. Algunas calladas, otras furiosas. Pero todas rotas, y Lucerito las miraba a los ojos. Y les decía, yo estuve donde tú estás. Y te prometo, hay salida. Y esas palabras, dichas por una sobreviviente, valían más que cualquier libro. Hoy, vivimos con miedo. Sí, pero también con fe. Fe en la sanación. Fe en la justicia. Fe en la fuerza que nace del dolor compartido. Yo sigo escribiendo. Ella sigue dibujando. Y juntas, estamos reconstruyendo algo que parecía imposible, un futuro. Han pasado 3 años desde que encontré a mi hija. 3 años desde que la saqué de una casa donde no debía estar. 3 años desde que juré que nadie más la tocaría sin que antes pasara por mi cadáver. Y hoy, al mirarla salir del colegio, con su mochila al hombro y el cabello suelto al viento, sé que valió cada lágrima, cada golpe, cada noche sin dormir. Lucerito tiene ahora 15 años, y aunque todavía hay días en que llora sin razón, noches en que se despierta gritando, y momentos en que se encierra en el baño por horas, ya no es la misma niña asustada que rescaté del infierno. Es una joven que sobrevivió. Es una voz que ya no calla.
Es una llama que no se apaga. Hace 2 semanas, nos llamaron del juzgado federal. Después de años de búsqueda, Ramón fue capturado. Intentaba salir del país con documentos falsos. Un operativo en Chiapas lo detuvo en la frontera. Fue extraditado. Enviado de regreso al penal. Esta vez con cargos nuevos y pruebas nuevas, gracias a las declaraciones de Lucerito y de otras niñas que, gracias a ella, también hablaron. Me temblaron las piernas cuando supe la noticia, no por miedo. Por cierre. Por justicia, porque aunque siempre supe que la vida no da finales felices, al menos merecíamos uno verdadero. Nos citaron para declarar en la audiencia final. Lucerito quiso ir, le ofrecieron hacerlo por videollamada. Proteger su identidad. Omitir su rostro, pero ella fue clara: quiero que me vea. Quiero que sepa que sigo viva. Que no me rompió. Que no logró lo que quería, y yo la acompañé. Entramos al tribunal con la cabeza alta. Ramón estaba ahí. Más viejo, más flaco, más gris. Cuando vio a Lucerito, bajó la mirada. Y por primera vez, sentí que tenía vergüenza, pero no dije nada. No grité. No lloré, solo escuché a mi hija hablar ante el juez. Este hombre me vendió. Me dejó en manos de monstruos. Me embarazaron. Me quisieron quitar la voz. Pero fracasaron. Hoy estoy aquí. No pido venganza. Pido justicia. Por mí. Por las que aún están atrapadas. Por las que no sobrevivieron. El juez la escuchó con atención. Todo el salón estaba en silencio, y cuando terminó, hubo aplausos. Hasta los abogados lloraron. Ramón fue condenado a 65 años de prisión sin derecho a reducción. No por una sola causa, sino por múltiples: corrupción de menores, trata de personas, violación agravada, tortura psicológica, y esta vez no saldrá nunca. Volvimos a casa. En el camino, Lucerito me preguntó: ¿ahora sí se acabó todo, mamá? La miré: ahora empieza. Porque ahora nadie nos detiene. Un año después, inauguramos oficialmente a Casa Lucero. Un centro de atención y arte para niñas víctimas de violencia. Ofrecemos terapia, talleres de pintura, de teatro, de escritura. Todas las que aquí entran reciben un abrazo, un cuaderno y una promesa. Aquí nadie te juzga. Aquí nadie te calla. Aquí tu voz importa. Lucerito da clases de arte. Yo cocino para las niñas. Y juntas, construimos algo más grande que nosotras. A veces me siento en el patio del refugio. Veo a las niñas jugar. Escucho sus risas. Y pienso: si Ramón me quitó tanto, entonces que el mundo me escuche ahora que volví a hablar. Porque yo, que fui una esposa callada, una madre culpable, una mujer rota, ahora soy testigo. Testimonio. Y trinchera. Escribo estas últimas palabras no para cerrar la historia, sino para dejarla viva. Porque aún hay niñas que no han sido encontradas. Aún hay madres que siguen buscando entre huesos. Aún hay silencios que duelen más que los gritos, y si mi voz puede salvar a una sola, entonces todo valió la pena. Lucerito. Si algún día lees esto, quiero que sepas que no fui valiente desde el principio. Fuiste tú quien me enseñó, fuiste tú quien me encendió, y ahora, cada paso que das, es un paso que muchas otras darán detrás de ti, porque el dolor es parte de nuestra historia, pero también lo es la resistencia, la ternura, la memoria, la verdad. Y el amor. Gracias por no morirte. Gracias por resistir. Gracias por quedarte conmigo. Te ama eternamente, tu mamá, Emilia Rodríguez. Gracias por haber escuchado mi historia hasta el final. No fue fácil contarla, ni fue fácil vivirla. Pero lo hice porque sé que allá afuera, hay muchas otras como yo. Abuelas, madres, hijas, que aún no han podido hablar. Y si esta historia te tocó el corazón, si te hizo pensar, si te hizo llorar, entonces te pido algo con humildad: suscríbete al canal. Dale like, comenta con un si alguna vez te sentiste sola, y comparte esta historia con alguien que necesite saber que el silencio también se puede romper. Yo soy Doña Emilia. Y aunque ya no tengo juventud, me queda la voz. Y mientras respire, seguiré gritando por las que no pueden. A veces, para salvar a una hija, hay que renacer como madre.